Se nos da f de x, y g de x y se nos pide que determinemos, y simplifiquemos f de x más g de x, lo que significa que debemos agregar estas dos expresiones racionales. Observe cómo no tenemos un denominador común y, por lo tanto, el siguiente paso será factorizar los denominadores para poder determinar el mínimo común denominador. Observe cómo aquí el denominador de 2x más 7 no factoriza. Ahora, para el denominador de 2x al cuadrado más 9x más 7, el único factor común entre los tres términos es 1 y, por lo tanto, si este factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es 2x al cuadrado, que es igual a 2x veces x, tenemos 2 y 1x, tenemos 2 y 1x en las primeras posiciones de los factores binomiales. Y luego, dado que el coeficiente principal no es 1, son 2, ahora colocamos los factores de 7 en las segundas posiciones, de modo que la suma del producto interno y externo sea igual a 9x positivo. Debido a que la suma debe ser positiva, utilizaremos los factores positivos de 7, que son 1 y 7. Intentemos colocar un más 7 con las dos x y un más 1 con la x. Y ahora verifique la suma del producto interno y el producto externo. El producto interno es 7x más el producto externo es 2x, lo que nos da 9x, el término medio. Ahora sabemos que esto se factoriza correctamente. Ahora, mirando los factores de los denominadores, deberíamos ser capaces de reconocer que el mínimo común denominador será el producto de estos dos factores binomiales y porque esta expresión racional no tiene un factor de x más 1 en el denominador, multiplicamos el denominador por x más 1 para crear una fracción equivalente con un denominador de la cantidad 2x más 7. Multiplicado por la cantidad x más 1. Ahora que tenemos un denominador común, podemos agregar expresiones racionales. El denominador sigue siendo el mismo. Y el numerador ahora es 2 veces la cantidad de x más 1 más la cantidad 11x más 21. Ahora necesitamos simplificar el numerador. Lo que significa que distribuiremos 2x aquí y luego combinaremos términos similares. 2x veces x es 2x al cuadrado. Y tenemos más 2x veces 1 es 2x, y tenemos más 11x más 21. Ahora, combino términos similares. 2x más 11x es 13x. Y por lo tanto el numerador es 2x al cuadrado. Más 13x. Más 21. Sin embargo, aún no hemos terminado. Ahora necesitamos factorizar el numerador y ver si hay factores comunes entre el numerador y el denominador que se simplificarán. El único factor común entre los tres términos es 1. Y por lo tanto, si el numerador factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es 2x al cuadrado, es igual a 2x veces x. Coloquemos 2x aquí y una x aquí. Nuevamente, debido a que el coeficiente principal no es 1, son 2, ahora necesitamos colocar los factores de 21 positivo en las segundas posiciones, de modo que la suma del producto interno y del producto externo es igual a positivo 13x. Usemos los factores de 3 y 7 para 21. Intentemos colocar el más 7 aquí y el más 3 aquí. Y ahora verifique la suma del producto interno y el producto externo. El producto interno es 7x. Más el producto externo es 6x, y 7x más 6x es 13x, y por lo tanto esto se factoriza correctamente. Y ahora observe que tenemos un factor común de 2x más 7 entre el numerador y el denominador y, por lo tanto, esto se simplifica. 2x más 7 dividido por 2x más 7 se simplifica a 1 y, por lo tanto, la función de suma simplificada es la cantidad de x más 3 dividida por la cantidad de x más 1. La segunda parte de esta pregunta, nos piden los valores de x que deben excluirse del dominio de la función de suma. Debemos excluir los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0, porque la división por 0 no está definida. Pero es importante que usemos la función de suma antes de simplificarla para determinar los valores excluidos, lo que significa que usaremos este formulario de la función de suma para determinar los valores excluidos. Hagamos esto en la próxima diapositiva.
Nuevamente, antes de simplificar el factor común 2x más 7, ahora determinaremos los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0. Porque debe excluir estos valores, porque la división por 0 no está definida. Lo que significa que necesitamos encontrar las soluciones de la cantidad 2x más 7 veces la cantidad x más 1 es igual a 0. Este producto es igual a 0 cuando 2x más 7 es igual a 0 o cuando x más 1 es igual a 0. Y ahora resolvemos para x. Aquí restamos 7 y dividimos por 2, lo que nos da x es igual a 7 2 negativo. Resolviendo x aquí, restamos 1 en ambos lados y tenemos x igual a 1 negativo. Estos son los dos valores excluidos del dominio de la función de suma, porque si x es negativo 7 2 o x es igual a 1 negativo, tendríamos una división por 0 que no está definida. Y enumeramos esos valores aquí. Además, si volvemos a las funciones originales, observe que f de x tendría un denominador de 0 cuando x es igual a 7 2 negativo, que es otra razón por la que debe excluirse 7 2 negativo. Ahora también sabemos la forma factorizada del denominador de g de x es la cantidad 2x más 7 veces la cantidad de x más 1. Observe que ambos valores excluidos harán que el denominador de g de x 0, una vez más, dándonos una división por 0 que no está definida. Espero que hayas encontrado esto útil.